Nos dice, el primer término de una progresión aritmética es -1. El 15º es 27. Hallar la diferencia y la suma, pensé que era más difícil, es fácil, y la suma de los 15 primeros términos. Entonces, no me acuerdo si era que lo comenté con ustedes, lo primero que tenemos que hacer cuando leemos un problema, o sea, primero lo leemos para saber de qué se trata, después lo leemos por segunda vez, y en la segunda vez que lo leemos tratamos de encontrar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Entonces, nos dice que es una progresión aritmética, genial. Eso ya nos va a habilitar a trabajar con las fórmulas, las dos fórmulas que tenemos celestes acá. ¿Por qué les aclaro esto? Porque después, cuando veamos progresiones geométricas, por ahí el enunciado les va a indicar qué fórmulas van a utilizar en un caso o en el otro. Nos dice que el primer término es -1, entonces ya podemos poner que el primer término, o sea, A1, es igual a -1. Después nos dice que el 15º término, si es 15º va a ser A15, va a ser igual a 27. Ya no tenemos más datos, o sea, hay algún dato, pero después vamos a ver de qué se trata. Nos dice que tenemos que hallar la diferencia y que tenemos que calcular o determinar la suma de los 15 términos. O sea, ese 15. ¿Está bien? ¿Tenemos algún dato más por ahí perdido? Creo que no. Bueno, vamos a suponer, dejo el espacio ahí abierto y vamos a comenzar a trabajar. Si yo quiero hallar la diferencia, la única fórmula que tengo es esta de acá donde aparece la diferencia. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner que A15, porque sería AN, es igual, si quieren pongo N acá. AN sería igual a 1 más, entre paréntesis, N menos 1 por D. Bien, reemplazo. ¿Cuál sería el reemplazo? AN es A15. A15. A1 sigue siendo A1. -1. Ah, bueno, entonces, pará, yo escribo la fórmula de vuelta, porque me interesa acá. ¿N cuánto vale? 15. Ah, entonces nos faltaba poner un dato acá. O sea, acá podríamos poner de que N es igual a 15. Era lo que yo les decía que por ahí nos estaba faltando algún dato. Entonces acá sí ya podemos poner de que esta N va a valer 15 y ya tendríamos todos los valores, es decir, reemplazando por 27 por -1 y por 15, este sería -1, este de acá sería 27, esto de acá me quedaría en 14. ¿Y cómo averiguamos desde acá? ¿Cómo despejamos D? D va a ser igual a 27 más 1 dividido 14, ¿puede ser? Sí. Sí. Sí, sí. Bien, y eso me queda 27 más 1 es 28, dividido 14, me queda, o sea, esto es dividido 14, y me va a quedar que es 2. Y ya tenemos el primer resultado que nos pedían calcular a nosotros. La otra formulita es la de la suma, o sea que vamos a escribir esa fórmula y vamos a poner que la suma de los 15 primeros términos, suma, en este caso de 15, va a ser igual a A1 más A15, A1 más A15, y todo esto va a estar dividido 2, porque es el promedio, multiplicado por N, que va a ser 15. Reemplazamos los valores. Me quedaría -1 más 27, -1 más 27, todo esto dividido 2, multiplicado por 15. ¿Cuánto me da? -1 más 27 es 26. 26 dividido 2 es 13. Y hacemos 13 por 15. Perdón, dije 13 y puse 16. Porque estaba pensando en 165. 13 por 15, que me da 195. ¿Está bien? Y ahí ya tenemos cuánto vale lo otro que nos pedían, que era la suma. ¿Se entiende eso? Esto es directo. No hay que pensar mucho, no hay que... Metemos en la fórmula y sale directamente.
Sí, ¿Está sí. bien? Bien, vamos a ver, esto lo cierro porque no me interesa. Profe, Sí, te escucho. soy Santino Racasalo. ¿Viste que el miércoles vos habías dicho a cuatro alumnos que nos teníamos que unir y nos ibas a explicar lo que estaba mal de un trabajo? Yo no me uní porque no tuve internet y nada, no sabía qué hacer, si te tengo que entregar el trabajo de vuelta o no. Yo igual tengo tus correcciones por Sí, mail. claro, a ver, ¿qué nos quedamos? Con Antelo y con Cami, ¿no? Claro, yo igual tengo tus correcciones por mail porque vos me lo corregiste y me lo mandaste y lo que estaba mal me Dale, lo sí, marcaste. sí, la idea era que me lo tenías que modificar, me parece. Da- Dale, dale. No te lo volví a entregar porque querías saber qué me decías. No, mándamelo, no hay problema. Listo, dale. Bien, vamos a hacer este. Parece fácil. No, este. Parece fácil, pero vamos a ver si realmente es fácil. Después hacemos uno de los ángulos o uno un poquito más complejo. Dice hallar la suma de los 15 primeros números acabados en 5. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Qué es lo primero que se Y les ocurre? pensar todos los que terminan en 5 y sumarlos. Bien, entonces, pero antes de eso, como me los vas a sumar, te voy a cambiar. Vamos a poner la suma de los 100 primeros números acabados en 5. ¿Sí? Para que no sea tan fácil. Si hubieran sido 15, hago lo que me dijo ella, es decir, los escribo todos los números y, che, se me fue uno. Alguien se bajó del... ¿Quién se fue? Alguien desapareció. Cardoso, me parece. Sí, dijo que se le fue el wifi. Martina. Bueno, Sí. Sí, se le cortó, justo preguntó, ¿se cortó la llamada? No, y se le había ido el wifi a ella. Nada más. perfecto. Recién lo que decía, si yo le decía los 10 primeros números o los 15 primeros números, o sea, suponete que acá vamos a hacerlo fácil, después lo cambio de vuelta y lo voy a dejar en 100, ¿eh? Si yo te digo los 10 primeros números, el primer número sería 5, el segundo número sería 15, el tercer número sería 25, el otro sería 35, 45, 55, 65, 75, 85, ¿cuántos van? Van 3, van 6, van 9 y me falta uno más. El último término sería 95. Entonces ahí sería fácil hacerlo, porque haces, si quieren, por ejemplo, podrían hacer 5 más 95, me da 100. 15 más 85 también me da 100. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa deducción decíamos, nosotros Sí, sí. podríamos decir que es, por ejemplo, hacer 5 más 95 dividido 2, ¿está bien? Y a esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 10, porque son 10 números. ¿Se acuerdan que hicimos esa cuenta? Sí, ¿Sí? Es sí. decir, esto sería lo mismo que dijéramos 55 por 10, que sería igual a 550. Y si no lo quieren hacer así, dicen, bueno, 5 más 25 es 20, 20, 45, 50, 80, 80, 120, 125, 130, 180, 195, 180, 240, 245, 250, 250, 320, 320 son 410. Bueno, me parece que sumé algo mal porque no me da 550, pero bueno, algo tendría que sumar acá. Pero la idea es sumar esos 10 números, 3, 6, 9, 10 números. Es que, profe, creo que da 500 en vez de 550, ¿o no? La cuenta que pusiste ahí abajo. Acá es 50, claro, acá es 50, sí, porque es 95. Cualquier cosa le decís. 95 más 5 es 100, dividido 2, 50, 500, ¿está bien? Bueno, y entonces verifica 500. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de decirle que son los 10 primeros números y dejarle la posibilidad que lo hagan así y quitarles ese deseo que tienen de aplicar las fórmulas para poder calcularlo? Yo digo que son los 100 primeros números. En realidad, no sé si lo podríamos hacer así, porque esta suma no es lo mismo. ¿Está? No hay problema. Genial, genial. Gracias, Martín. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar acá? Si yo le pido la suma, ¿qué tendríamos? O sea, yo tengo que hallar
En este caso, de vuelta lo mismo. Escribo los datos, escribo las incógnitas y veo a ver qué me pasa. Ahí me piden hallar la suma de 100 números. ¿Está bien? O sea, esto es lo que yo tengo como incógnita. ¿Qué tengo como datos? Lo primero que podría hacer es decir que n vale 100. Después puedo decir que el primer término, A1, ¿vale cuánto? 5. 5. Vale 5. ¿Qué otra cosa más conozco? ¿Puede ser que la diferencia sea de 10? Perfecto, la diferencia es 10, ¿por qué? Porque 5 más 10 es 15, 15 más 10 es 25 y así sucesivamente. Y algo más que no conozco es cuánto va a valer el último término. Es decir, el término 100 no lo conozco. ¿Y es importante que lo conozca? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero aplicar la fórmula de la suma, me dice que es el primero más el último dividido 2 por n. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer primero? Si yo no conozco el último término, ¿qué tendría que hacer? Sacar el valor del último término con la primera Exactamente. fórmula. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el último término? Yo voy a decir lo siguiente. Vamos a poner que acá, a 100 va a ser igual a 1, después reemplazo los valores, más, entre paréntesis, 100 menos 1 por d. Esto si lo reemplazamos es 5 más 99 por 10. Y esto me daría, ¿cuánto? 99 por 10 son 990, más 5, 995. Bien, ya tenemos entonces el último término. Ahora puedo aplicar la de la suma. Esto me quedaría así. Vamos a decir que la suma de los 100 primeros números va a ser igual a, escribo A1 más A100, todo esto dividido 2 y multiplicado por 100, ¿está bien? Y me quedaría, ¿cuánto vale A1? 5. 5. Más 995 que vale el otro, sobre 2, por 100. Esto me daría 995 más 5 son 1000, dividido 2, 500. O sea que esto es 500 por 100. O sea que esto me va a dar algo así como 50.000, ¿no es cierto? Y ese sería el resultado. Si alguien estaba aburrido y quiere escribir todos los números hasta llegar al término 100 y después agarrar la calculadora y sumarlos todos, puede hacerlo. El problema es que puede ser que se equivoque y no me dé 50.000. Pero aplicando la fórmula sería ese. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí. Vamos a buscar uno que sea un poquitito más difícil. No tanto como lo de las prácticas, pero para que después la práctica le parezca más fácil, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar uno que sea bastante difícil. Bueno, a ver, les dejo que elijan ustedes ahí. Esperen. Ahí. ¿Cuál quieren hacer? El último, el 14, obviamente que todavía no, porque no se llega a ver. Cualquiera de esos tiene alguna dificultad. No sé, el más difícil. No, ustedes elijan, dale. Por ahí, para mí, el más difícil es uno y para ustedes no. No sé, el 12. El 12. Bueno, vamos a ver el número 12. Fácil, no es difícil, pero alguna complicación tiene. Vamos a ver el número 12. Cualquier cosa, si no nos sale, la culpa es tuya. Dice, el área de... Bueno, yo tiré un número. No, está bien, no hay problema, Lucía. Vamos a ver lo que pasa. No sé si lo resolví alguna vez este. Supongo que sí, porque era de una práctica anterior, pero cuando
Yo normalmente cuando doy los ejercicios no los resuelvo. Trato de resolverlos entre todos. Nos dice lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo, el área vale 54 metros cuadrados y tenemos que calcular las longitudes de sus lados sabiendo que están en progresión aritmética. Bien, 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 bien. Acá yo lo que les diría, lo primero es hacer un dibujito. Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Donde este es el ángulo recto. Vamos a poner, tenemos los tres lados, el primer lado que es este, el otro, este también, y ahora también. ¿Va a decir los tres lados se llaman iguales? No, no se llaman iguales los tres lados. Un lado se llama A1, ¿cuál va a ser A1? El otro va a ser A2 y el otro va a ser A3. ¿Cuál sería para ustedes A1? Así lo coloco, este 1. ¿Debajo de este? La ¿Debajo base. de este? Debajo de este. ¿De cuál? La base, profe. ¿Se parece? ¿Qué sería A1? ¿El más grande o el más chico? Más chico. Chicos. Entonces El lo más tengo que chico. poner acá. A2 va a ser la base o la hipotenusa. La base. La base. Bien, no puede ser la hipotenusa, ¿por qué? Porque la hipotenusa es el lado más grande. Entonces va a estar acá. Tenemos eso. Bien, ya con eso podemos resolverlo y con un poco de ingenio quizás podríamos hacerlo. Pegamos el dibujito y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar un poco con lo que se nos ocurre acá. Bien, ¿qué podríamos decir acá? No, vamos, o sea, las incógnitas o los datos incógnitas que nosotros tenemos que trabajar es, tenemos que averiguar cuánto vale A1, cuánto vale A2, cuánto vale A3. Entonces, A1 no sabemos cuánto vale. Vamos a poner que es así. A2 tampoco sabemos cuánto vale. A3 tampoco sabemos cuánto vale. Y entonces le ponemos así. ¿Qué cosa conocemos? No tiene nada que ver que sea un signo de pregunta, 2 o 3, es solamente pues se me ocurrió poner. El ¿Qué área. cosas conocemos? El área del Conocemos triángulo. que el área es igual a 54 metros al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y qué es el área? La suma de los lados. ¿Seguro es el área? ¿O ese es el perímetro? No, perdón, Bien. es todo lo que ocupa, sería. Sí, pero ¿cómo se calculaba en un triángulo? ¿Cómo se calculaba la superficie, el área? Era base por altura, ¿se acuerdan? Sí. Bien, entonces, en realidad lo que nos están diciendo es que A1 por A2 sobre 2, ¿a qué es igual? A 54. A 54. Al área. No le ponemos metro cuadrado ni nada, sino que es igual a 54. Bueno, perfecto. Ahí se nos complica un poquito. Porque en realidad como fórmulas, la fórmula del primer término y el último, mucho que digamos no me sirven, vamos a verlas acá. El último término es A3, el primero es A1, N son 3, no conozco D. La suma tampoco me la dan como dato y tampoco me sirve, porque acá es la suma de dos términos, o sea, la suma de A1, A2 y A3, y tampoco me lo piden. O sea que vamos a tener que trabajar un poquitito relacionando algo que podríamos decir lo siguiente, por ejemplo, A2. ¿A qué va a ser igual a 2 con respecto a 1? ¿A qué va a ser igual? Los maté, ¿eh? A 1 más ¿cuánto? Más D. No sabemos cuánto vale, pero es A1 más D. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, Sí. Bien.
¿Solucionamos algo? No. Podría decir que acá, en vez de poner a 2, yo puedo poner a 1 más d. Y por ahí quizás podría encontrar algo. Pero mucho más no me sirve. Ahora, es un triángulo rectángulo. ¿Y qué le suena en un triángulo rectángulo? Algo que aplicábamos antes, aplicamos bastante, o aplicaron bastante. ¿Qué podríamos decir? Que tiene un ángulo, nos forma un ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos son ángulos agudos, pero tenemos más cosas para decir. Tenemos para decir que a1 al cuadrado, no, sí, a1 al cuadrado más a2 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 3. A 3 al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esto era Pitágoras. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? El cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, así sí. La verdad que no. ¿Eh? Perdóname. Más o menos. No, profe, la verdad que no me acuerdo. ¿No se acuerdan de Pitágoras? Pobrecito Pitágoras. Sí, Igualmente, del nombre sí, de la teoría no. está bien. O sea, lo que decía Pitágoras era que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado del lado más largo, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. O sea, a1 cuadrado más a2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Los albañiles lo usan bastante, pero sin saber qué es Pitágoras, ¿eh? Pero cuando tienen que hacer una pared en escuadra, toman uno acá, toman, perdón, no, acá toman un valor, no me acuerdo si era 3, y acá toman 2 o 5, y saben cuánto les tiene que dar este valor, y saben que le da un número, que es un ángulo recto. Bueno, ¿y qué podríamos hacer acá? ¿Ustedes vieron sistema de ecuaciones? Silencio. ¿Cómo sistema de Conmigo. ecuaciones? Viste sistema de ecuaciones porque lo viste conmigo en tercero. Y Para ecuaciones. exactamente, donde teníamos Sí. dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Te acordás? Y uno de Sí, los, sí. uno de Re. los métodos era sustitución, es decir, reemplazábamos para poder averiguar algo. Entonces la idea es que reemplacemos a todas, a 1, a 2 y a 3, que tratemos de dejar todo con A1. Entonces, en esta formulita que tengo acá, que la voy a copiar de vuelta, A1 lo dejo como está. Pero en vez de poner A2 al cuadrado, voy a poner entre paréntesis, acá, voy a poner A1 más D. Ahí, A1 más D al cuadrado. Esto sería A2. ¿Está bien? Sí, sí. Y en vez de poner A3, ¿qué pondría? Lo tengo que relacionar con esto, ¿eh? ¿Cómo sería para llegar a 3? A 1 más D Sí. más A1 al cuadrado otra vez. No, a ver, si yo a 1 le sumo D, me da A2. Y si a 2 le sumo D, ¿qué me daría? A3. A3. Entonces, A1 más D es A3. O sea que todo esto lo puedo poner así elevado al cuadrado. Bueno, vamos a resolver esto. ¿Cómo nos quedaría? A1 al cuadrado es A1 al cuadrado. Acá tengo que resolver este paréntesis. ¿Cómo harían para resolverlo? ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Algo que se me ocurre hacer es lo siguiente. Poner A1 más D por A1 más D. O sea, esto, Lucía, no te van a dejar elegir nada después, ¿eh? La próxima vez. Pero elegir más difícil para que después no lo tengamos que hacer nosotros solos. Exactamente. Inteligente. No, igualmente la práctica esta la resolvemos entre todos. Bueno, pero para saber qué sé yo. No, está bien. Acá hacemos esto.
¿Qué sería? A1 por A1, A1 por D, D por A1, y bueno, lo que sigue, y esto me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar A1 al cuadrado, A1 al cuadrado, esto sería acá así, más A1 por D, más D por A1, más D al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es lo mismo que tener A1 elevado al cuadrado. ¿Qué más? Si sumo estos dos que están acá en el medio, A1 por D más D por A1 es lo mismo que tener dos veces A1 más D al cuadrado. No conocemos nada de eso, pero sabemos que es esa parte. Entonces, este que está acá, en vez de ponerlo así, lo voy a poner como 2D. Porque en definitiva lo mismo, D más D son 2D. Bien, entonces, esto quedaría lo siguiente. Esto elevado al cuadrado, más, esto es A1 cuadrado, más 2A1 más D cuadrado, lo copio acá. Igual, yo les resuelvo este de acá. Este me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría A1 al cuadrado, más 4 A1, A1, esperen que es A1 solamente. A1 por D, más 2 por 2, 4, D al cuadrado. Si ustedes hacen la distributiva, o sea, si hacen A1 más 2D por A1 más 2D, van a ver que llegan a esto. Tengan confianza que es eso. Bien. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría? Dos veces A1 al cuadrado. Sí. ¿Puedo tachar algo para que se ajuste un poco esto? Fíjense, yo podría tachar este A1, lo podría tachar con este A1 que está acá. ¿Está bien? Para que me quede un poquito más fácil. Y acá me olvidé algo. Acá me olvidé algo, che. Acá me comí la D. Acá me comí la D. Por lo tanto, me olvidé de poner la D ahí. Ahí está. Nos quedaba esto. ¿Sí? Teníamos esto de acá. Nos quedaba que... ¿dónde estaba? Nos había quedado esta expresión de acá, porque este era un cálculo auxiliar que en realidad lo tendríamos que poner aparte. Es decir, esto tendría que venir acá en el medio. Ahí. Ese sería el cálculo auxiliar, si quieren considerarlo. Cálculo auxiliar. Bien. La cosa es lo siguiente. A nosotros nos quedó esta expresión de acá, que si yo la paso en limpio, estas dos rayitas vamos a mandarla para arriba. Si la pasamos en limpio, ¿qué nos quedaría? Voy a hacer una cosa, voy a igualar a 0, es decir, voy a pasar todo del lado izquierdo para que me quede igualado a 0. Entonces, acá me quedaría A1 elevado al cuadrado, esto sería A1 elevado al cuadrado, más 2A1 por D, más D cuadrado, menos 4 por A1 por D, y menos 4 D cuadrado. Avísenme si está bien o si está mal. Creo que está bien, ¿no? O sea, a ver, tengo A1 al cuadrado, 2A1 por D, D cuadrado, menos 4A1D, menos 4D cuadrado. ¿Está bien eso? Sí, sí, está bien. Bien, perfecto. Acá podría agruparlo un poquitito, o sea,
que esto me podría quedar un poco más ordenado, sumando o agrupando los términos. Por ejemplo, este 2 a 1D menos 4 a 1D, acá podría poner que es menos 2 a 1D y este término desaparece. Y acá tengo una D cuadrado menos 4D cuadrado, me quedaría menos 3D cuadrado. Con lo cual tengo una ecuación parecida a una ecuación de segundo grado, pero que en realidad no es una ecuación, o sea, es de segundo grado, pero lo que no conozco es A1 y D. Entonces medio como que no puedo resolverlo. Entonces ahí tengo que hacer algo más, que es tomar esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Esa que dice A1 por A2 sobre 2 igual a 54, y tratar de trabajarla con esta. Y te voy a decir, sí, pero ahora yo tengo A1, tengo D, ahora tengo A2 acá también. Bueno, en realidad, esto que yo copié acá, en vez de poner A1, en vez de poner A2, podría poner que es A1, perdón, control Z. Acá puedo poner que es A1 más D. Y ya a esta altura creo que se marearon con lo que hice, ¿no es cierto? ¿Esto es correcto lo que hice? Es decir, Sí. yo reemplacé a 2, lo reemplazo por A1 más D. Lo voy a pintar con colores como para que vean un poquitito lo que hice. A2 es A1 más D. Bien, acá hago lo siguiente. Voy a multiplicar A1 por A1, entonces me va a quedar A1 al cuadrado. Todo esto me va a quedar elevado al cuadrado. Después voy a hacer A1 por D y me va a quedar A1 por D. Y el 2 que está dividiendo, ¿qué hago? Lo paso del otro lado multiplicando. Multiplicando para el otro lado. Exactamente. O sea que me va a quedar que es 108. Bien. Ahí tengo A1 como incógnita y D. Entonces, lo que se me ocurre hacer es despejar la letra D. O sea, si yo quiero despejar D, me va a quedar que es igual a 108 menos, ¿quién? Estoy averiguando D, quiere decir que lo que me molesta es este, lo voy a pasar por el otro lado. Si quieren acá le pongo, espere, vamos a hacerlo por orden, porque ya que es medio raro, lo voy a hacer por orden. A1 por D va a ser igual a 108 menos A1 al cuadrado. Tienen que marco acá, menos A1 al cuadrado. ¿Se entendió lo que hice ahí? Sí, pasaste el A1 al cuadrado. Perfecto. Ahora voy a pasar el A1 que está multiplicando a la D, lo voy a pasar multiplicando. Quiere decir que me va a quedar 108 menos A1 al cuadrado, todo esto dividido a 1. Esto va a estar dividido a 1 acá. Esto va a ser A1. Bien, no sé cuánto vale D, pero sé la expresión esta. Entonces, esta expresión que tengo acá, que la voy a pintar con otro color de magenta, la voy a reemplazar en esta ecuación. Es decir, donde diga D, voy a poner esa expresión en ambos casos. Y ya alguno estará pensando ahora miércoles, encima la D que está elevada al cuadrado. Sí, se complica un poco. Vamos entonces a copiar la expresión esa. En vez de poner D, ¿qué voy a poner? Voy a poner todo esto. O sea que acá, en vez de poner D, voy a poner esa expresión. Que lo voy a poner entre paréntesis para que vean si puedo simplificar o no. Y acá, en vez de poner D al cuadrado, voy a poner esa expresión al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que lo único que hice fue resolver, nada más. Es decir, agarré o reemplazar. Agarro esta ecuación que está acá y reemplazo lo que está en magenta, lo reemplazo por la expresión que averiguamos. Es decir, reemplazo la D por su expresión. Me queda esto. Ahora lo vamos a pasar en limpio. ¿Qué me quedaría? Lo primero que me queda es A1 al cuadrado. O sea, acá me queda A1, me queda todo esto
elevado al cuadrado. Menos. Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer en el segundo término, en este término? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Se puede simplificar el 2 a 1 con el A1 de abajo? Bien, en realidad lo que voy a hacer, más que simplificar el 2 a 1, voy a simplificar el A1. Es decir, este A1 que está acá, lo voy a tachar con este A1 que está acá. Entonces, en definitiva, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2 por, entre paréntesis, 108 menos ese A1 al cuadrado. Que lo voy a escribir acá, A1 elevado al cuadrado. ¿Qué me queda en el otro paréntesis? ¿Puedo simplificar algo en el otro paréntesis? No. No. ¿Puede ser el 3 con el 108 o no? No, ahí tengo que distribuirlo. En realidad, lo que tengo que hacer es multiplicar el 3 por el 108 y el 3 por el A1 al cuadrado. Acá me quedó bien. Tendríamos que resolver esto primero. Vamos a resolver ese paréntesis. Tengo que resolver esto. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 108 menos A1 al cuadrado. Yo copié cualquier cosa acá. Sí, la verdad que en el papel lo hice cualquier cosa. Me quedaría esto, me quedaría todo esto elevado al cuadrado, acá al cuadrado, y abajo en el denominador, ¿qué me quedaría? ¿Qué me queda en el denominador? Me quedaría A1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este cuadrado que está acá afecta acá al de arriba y afecta al de abajo. ¿Se entiende lo que hice? Y esto es igual a 0. ¿Está bien lo que hice o no? Sí, está bien. Vamos, Sí, ponele. igual como que más o menos me perdí, pero... Es decir, lo que hice fue lo siguiente. Taché el A1 con lo que vos me dijiste que tachara. Y me quedó 2 por 108 menos A1 al cuadrado. Después acá, este cuadrado que tengo acá, que es el cuadrado de 108 menos A1 al cuadrado dividido a 1, lo distribuí. El numerador, o sea, 108 menos A1 al cuadrado, y el denominador al cuadrado. Y el 3 lo puse ahí arriba, que está multiplicando. Ahora lo que tengo que hacer, sí, listo. ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer la distributiva del 2 con el 108 y con el A1 al cuadrado, o sea que acá esto me va a quedar, esto va a ser 216 y menos con menos me va a quedar 2 A1 al cuadrado. ¿Está bien? Y este paréntesis desaparece. Acá lo que tengo que hacer es resolver este paréntesis. Tengo que hacer 108 menos A1 al cuadrado elevado al cuadrado. Se lo resuelvo yo y tengan confianza de que creo que lo que voy a hacer va a estar bien. Tengo que hacer 108 al cuadrado, que es 11.664, menos 108 por 2 es igual a 216 a 1 al cuadrado. Esperen que lo copio este para no escribir tanto. Y más este término que en vez de estar elevado al cuadrado va a estar a la cuarta. Y ahora van a aparecer más cosas raras. Sobre A1. Y ya este cuadrado este cuadrado que está acá desaparece. Bien, y esto es igual a 0. Suerte que hay un número que por lo menos es sencillo. Esto es igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer acá? Por lo pronto puedo sumar A1 al cuadrado con más 2 A1 al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? 3 3 a 1 al cuadrado. Bien, muy bien. Algo es algo. Menos 216. Menos. Esto de acá. Fíjense que yo puedo hacer 3 por 11.664, 3 por este número, 3 por A1 a la cuarta, y todo, a cada uno lo divido por A1 al cuadrado. O sea que me quedaría 3 por 11.164. 11.664 por 3 me da 34.992. O sea que esto sería menos
34.992 dividido a 1 al cuadrado. Después tengo que hacer menos 3 por 216, así que me va a quedar más. Va a ser 216 por 3, me queda 648 a 1 al cuadrado dividido a 1 al cuadrado. Ahora, ahí voy a simplificarlo. Este a 1 al cuadrado es el de arriba y el de abajo es el otro. Menos, me va a quedar 3 por a 1 a la cuarta. Dividido, ¿quién? Dividido a 1 al cuadrado. A 1 al cuadrado. ¿Alguien me preguntaba algo? Si no me preguntan es porque no entendieron nada, pero no importa. Bien, acá hacemos lo que podamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a ir tachando lo que nosotros podamos hacer acá. Este a cuadrado, a 1 al cuadrado, lo voy a tachar con el de abajo. ¿Está bien? Después, ¿qué otra cosa puedo hacer? Voy a Tachar tachar los dos a 1 al cuadrado. este a 1 al cuadrado, ¿sí? Lo voy a tachar con el de acá arriba, pero en realidad no con todo el de arriba, sino con quién. ¿Con quién lo tacharía? ¿Con el del principio? No, en esta fracción. Lo tacho con este 4. ¿Y cuánto me quedaría? A 1 al cuadrado. Perfectamente. A 1 al cuadrado. Sí. O sea que, a ver si puedo acá modificar algo. Ese 4 que yo tenía ahí, ¿sí? Me va a quedar transformado como un 2 y acá un 4. Y el que taché es el 4. Es decir, yo taché el a1 al cuadrado, lo taché con el 4 de ahí, me quedó un 2. Este a1 cuadrado y este a1 cuadrado también se fueron. Entonces, me queda, vamos a ir pasando en limpio, 3 a 1 al cuadrado, menos 216, menos 34.992 dividido a 1 al cuadrado. Ahí. Este 3 no va. Después, ¿qué me quedaría? Más 648 menos, ¿qué más? 3 a 1 al 3 a cuadrado. 1 al cuadrado. Igual a Y 0. eso, Bueno, y por ese lo menos 3 a 1 al apareció. cuadrado, ¿Eh? ¿lo podés simplificar? Ese 3 a 1. Exactamente, por lo menos me apareció algo más sencillo. Entonces, puedo cancelar este 3 a 1 al cuadrado, lo puedo cancelar con el otro 3 a 1 al cuadrado que está acá. Bien, pasando en limpio todo esto, me quedaría lo siguiente. Nunca se los tomé en un examen, doy fe de. Me queda menos 216 más 648. ¿Cuánto sería? 648 menos 216, me queda 432. O sea que acá me quedaría 432 menos esto va a ser igual a 0. Y ahora ya le queda más sencillo. ¿Qué es lo que hago? Paso el menos 34.992 dividido a 1 al cuadrado, lo paso del otro lado. O sea que me quedaría que esto es igual acá. ¿Y ahí qué haría? Y ahí pasas el A1 al cuadrado. Perfecto. Me quedaría este A1 al cuadrado que está acá, pasaría multiplicando de este lado, ¿sí? Y esto sería 34.992. Y entonces me quedaría que A1 al cuadrado es igual a 34.992 dividido 432. Ahora hago yo la cuenta, 34.992 dividido 432 me da redondito, me da 81. Y de acá puedo sacar, entonces, que A1 ¿cuánto va a valer? O sea, de acá vamos a escribir que A1 es igual a la raíz
de 81. O sea, ¿cuánto? 9. Perfecto. 9. Bien. Entonces ya tenemos cuánto vale A1. A1 vale 9. ¿Está bien? Ya resolvimos el ejercicio y la verdad que a esta altura ya lo podríamos haber resuelto. Pero no. No se pongan contentos porque no lo resolvimos todavía. Lo que nos faltaría es averiguar A2 y A3. Pero para eso lo que tenemos es esta formulita, la que teníamos de la diferencia. Entonces, nosotros en esa fórmula ponemos, acá en vez de poner A1 al cuadrado, vamos a poner 9 al cuadrado sobre 9. Y esto me quedaría entonces que es igual a 108 menos 81 me da 27 dividido 9. Y esto me queda que es 3. ¿Está bien? Ahora sí ya lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque A1 vale 9. Entonces, ¿cuánto van a valer los catetos? Los catetos van a ser 9. El otro va a ser 9 más 3. O sea, 12. Y el otro cateto va a ser Y otra va a 12 ser 9 más más 3, 6. que va a ser 15. Y ahí ya tenemos el 15, que es el primer cateto, el 12, que es el segundo cateto, y el 9, que era el primer cateto. O sea, el 15 es la hipotenusa. A ver si verifica. 9 al cuadrado es 81 más 144, me da 225. La raíz de 225 es 15. Da perfecto. O sea, la cuenta que hice, sin escribirla, es, hice 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, me tiene que dar 15 al cuadrado, y verifica. ¿Está bien? Entonces, ese es el ejercicio. En la práctica no hay ningún ejercicio como este. Era un ejercicio que habían puesto en una práctica hace bastante tiempo atrás, cuando teníamos las clases presenciales, y obviamente lo resolvíamos en el pizarrón. Y nos llevaba el mismo tiempo que nos llevó hoy, en explicarlo y en resolverlo. ¿Está bien? Sí. No pretendo que si lo tenían que hacer ustedes solo lo pudieran hacer. O sea, en realidad no. La idea era ver qué era lo que hacíamos y ver que no solamente es aplicar una fórmula, sino que hay que hacer pasajes de términos, sustitución, resolución. Podríamos haber tenido que resolver una cuadrática, en este caso no, porque fue bastante sencillo. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con los ejercicios de la práctica. Y los ejercicios de la práctica los tengo por acá. Progresiones. Para pensar no era, ¿no? ¿O era para pensar? A ver. No. Los que era para pensar creo que los hicimos todos, ¿puede ser? ¿O no los llegamos a hacer? Eso sí, los hicimos todos, creo. ¿Este también? Ah, no, ese no. No, hicimos los primeros 3. Algunos habíamos hecho. Ajá. Bien. No, bien. el 4 y el 5 La no. revisión lo habíamos hecho, me parece. Y los otros... Sí, ese lo hicimos en la primera clase. Claro, Sí, y la hasta del el- noveno hasta el piso y 3. los ejercicios. Hasta el Está 3 bien, los está hicimos. bien. No, estos son relativamente sencillas y no me complico con eso. Vamos a la práctica porque les prometí que vamos a hacer ejercicios de la práctica. Práctica de progresiones aritméticas sencillas. Después de que vieron el ejercicio de recién, se dan cuenta por qué el título. Bien, acá habíamos llegado a hacer, este de 3 y 23 lo hicimos seguro porque estaba en la otra práctica. A ver. No sé, les digo Creo que que el último que hicimos fue ese, el 323. me parece que Y sí. todos los anteriores ya lo habíamos hecho. Bien. Bueno, acá tienen para hacer lo que quieran ustedes. No sé cuál quieren hacer. Les digo que elijan. Lucía puede elegir también, si quiere, no hay problema. No, yo ya no elijo más. No, pero de esta práctica sí es la que conviene que elijas el más difícil, ¿eh? Que elija otro, me van a odiar si elijo más difícil. No, bueno, dale, muy bien. A ver, Benja, ¿elegís alguno? ¿Qué Benja, profe? ¿Yo, profe? Cualquiera de los dos Benja, Benja Aguirre o Benja García. Que elija el otro Benja, que elija el otro No, Benja. no sé, a ver.
El 13. El 13. Igual tienen que hacer todos, así que después el miércoles vamos a hacer otros más también, y hoy si nos da el tiempo hacemos otro. El 13. Me lo llevo para acá. Entonces, acá les voy a poner que es ejercicios de la práctica. Y vamos a ver que este es el 13. Bien, en una progresión aritmética, el sexto término vale 10,5, la diferencia 1,5. Y nos piden que calculemos el primer término y la suma de los 9 primeros términos. Bien. Alguien que me vaya diciendo los datos, las incógnitas, todo para tener en cuenta. ¿Quién se anima a comenzar a decir? Es cuestión de leer y a ir diciéndome, nada más. A6 es igual a 10,5. A ver, A6 es igual a 10,5. Si se acostumbran a trabajar con el subíndice este, A6, A1, A15, a N, está buenísimo porque ya lo tiene más esquematizado el ejercicio. ¿Qué más? D es igual a N. 1,5. D es igual a 1,5. Perfecto. Seguimos. N ¿Qué es más? igual a 6. Bueno, ponele, N es igual a 6. ¿Qué más? Me dice que tengo que calcular el primer término. ¿Qué tendría que averiguar? A1. A1. Tengo que averiguar A1, perfecto. Entonces, acá voy a poner A1. ¿Qué más tengo que averiguar? A9, pues. S. Me dice que tengo que averiguar la suma de los 9 primeros términos. O sea, tengo que averiguar S, pero no cualquier S. Le voy a poner S9. Okay. ¿Sí? Van a ver después que cuando yo tengo que averiguar S9, N ya no vale 6, sino que N vale 9. ¿Está bien? Pero lo que me dijeron de N igual a 6 está perfecto también, porque voy a tener que armar como dos progresiones para poder resolverlo. Bien, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? Yo pondría 10,5 es igual a 1. Vamos a escribir, a ver, anda diciéndome, Alison. 10,5 es igual Estaba a... hablando yo, profe Lucía. Ah, perdón, Lucía, perdón. Justo lo que pasa es que cambió, como que se ve que habilitó Alison el micrófono y subió, o vos deshabilitaste, una cosa así. Se me van moviendo los nombres cuando habilitan y deshabilitan el micrófono. Bueno, decime, Lucía. Que no pasa nada. 10,5 es igual 10,5 es igual a 1. a 1. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí era por, entre paréntesis, N o era más. Más. Ah, más, entre paréntesis, 6 menos 1, Por, 1,5. bien, por no de pregunta, sino por de multiplicación. ¿Se entiende lo que dijo Lucía acá? Sí. ¿Fede? Sí, Fede. ¿Fede Cruz? ¿Se entiende? Fede. Sí. Fede no me contesta. ¿Por qué está enojado, Fede? ¿Cuál de los dos? No, Fede Cruz, dije, Fede Cruz. Ah, sí. ¿Qué Bien. pasa? Acá este sería AN y este es N y este es D, de la fórmula esa. Bueno, acá me quedaría entonces lo siguiente, 10,5 es igual. Vamos a meterle pata para poder hacerlo y ver si podemos hacer otro. Esto me queda A1 más 5 por 1,5 y esto es lo mismo que tener A1, ¿cuánto es 5 por 1,5? 7,5 puede ser. 5 por 5, 25, sí, 7,5. Sí. Perfecto. Entonces, de acá vamos a despejar cuánto vale A1. A1, ¿qué va a ser igual? A 10,5 menos 7,5. Perfecto, 10,5 menos 7,5. O sea, 3. ¿Están de acuerdo con eso?
no 58, es el 8 no iba acá. O sea que me da 3. Ya tengo cuánto vale el primer término, lo pinto de amarillo porque ya sé el resultado. Perfecto. Ahora, tengo que averiguar la suma. ¿Sí? Y para averiguar la suma, voy a escribir la formulita. O sea, voy a poner que la suma de los 9 primeros términos va a ser igual, o sea, esta suma de los 9 primeros términos va a ser igual a 1 más, ¿a cuánto? A 9. A 9. Todo esto va a estar dividido por 2 y todo esto va a estar multiplicado, acá va 2, y todo esto va a estar multiplicado por 9, que no es n, porque si yo pongo n, por ahí me dicen, 6, no, 9, porque este numerito y este número de acá coinciden siempre, estos dos, que se los voy a ver, este 9, que se lo pinto en magenta, y este 9, que se los pinto en magenta, y este 9 que está acá, siempre son los mismos. ¿Está bien? Siempre son los mismos números. Bueno, perfecto. Entonces, ¿conozco cuánto vale la suma? O sea, acá voy a reemplazar. Esto me va a quedar igual a... ¿Cuánto va a ser? 3 más... 3 más 9. ¿Seguro? Sí. Esto va a ser 3 más a 9, porque no lo conozco a 9. Ok. Entonces, a 9 voy a tener que calcularlo aparte, y a esto lo voy a multiplicar por 9. Entonces voy a calcular a 9 aparte. ¿Cuánto sería a 9? ¿Cómo lo escribiría? Puede ser que sea a 9 es igual a 3. Por 9. Escribo la formulita, Lucía, Sí, dale. por las dudas para que lo entiendan los demás. Esto sería 9 menos 1 por D. Y esto va a ser igual a 3, que vale a 1, más 8, que es 9 menos 1, por D, que valía 1,5. 1,5. Entonces, me queda 3 más 1,5 por 8, 5 por 8, 40, 8 por 1, 4, 12. Esto sería igual a 15. ¿Está bien? Entonces, este 15 es este A9 que está acá. Este 15 es el A9. Sí. Entonces, ahora reemplazo. ¿Cuánto me quedaría? Ese 9 es igual a 3 más 15 sobre 2 por 9. Esto va a ser igual a 3 más 15 sobre 2 por 9. 3 más 15 es 18. Dividido 2 es 9. Me queda 9 por 9, que es igual a 81. Y ahí ya terminamos e hicimos el ejercicio número 13. ¿Está bien? ¿Dudas sobre eso que hicimos, chicos? No los que me fueron diciendo, sino los demás que no me dijeron nada. Que no sé si están muteados, están dormidos o están muy atentos. No sé Sí, con se cuál... entiende. No, profe, se entendió. Sí, sí, se entendió. Perfecto, muy bien, genial. Vamos a ver entonces otro ejercicio, que no sea el 13. Vamos a mostrar, puede ser de esa hoja o puede ser de la hoja siguiente. Ustedes elijan. De ahí tenemos 9, 10, 11, 12. ¿Cuál puede ser? ¿A vos cuál es el más difícil, profe? Para A mí, tu criterio. ¿cuál es Sí. el más difícil? A ver, ¿cuál puede tener más dificultad? Mira, el 16 no es difícil, pero hay que hacer varios pasos. En Bueno, el el 16 15, entonces. el 15 es muy parecido al 16. El 14 hay que hacer 3 pasos. El 13 ya lo hicimos. No sé, ¿cuál me decías que querías hacer? Bueno, el 16. El 16, profe. El 16, perfecto. Vamos a copiar el 16. Lo pegamos acá. Entonces, este sería el 16 y sería este enunciado. Me dice que, a ver, Cami, ¿te animás a decirme los datos? No a resolverlo, sino ir diciéndome los datos y las incógnitas. Bueno, Dice que hacer la suma de los 16 primeros términos. ¿Cómo escribo eso?
S16. S16, perfecto. Y como lo tengo que hacer, te pongo el signo de pregunta. Me dice que es una progresión aritmética. Si querés ponemos PA, que significa que es progresión aritmética. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a poner PG, que es progresión geométrica. Y me dice que A4 es igual a 7. Ahí, bueno, no vale o sea, mucho para preguntarte cómo se escribe, no, porque ya lo tenemos. O sea, A4 es igual a 7 y A7 es igual a 16. Entonces lo escribo acá. A4 es igual a 7 y acá voy a tener que poner que A7 es igual a 16. Bien. Acá hay un problema. Puedo pensar que n vale 16 porque me lo piden acá, pero no me sirve para trabajar con estos dos, n igual a 16. ¿Qué otra cosa no conozco? ¿Qué cosa La no diferencia. conozco? La diferencia, perfecto. No me la piden hallar, pero si yo no la conozco, no voy a poder hacer nada. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde puedo sacar esa diferencia? ¿Cómo puedo hacer para averiguar la diferencia? No me acuerdo cómo se hacía, pero Pero había sí un, se hacía. había un punto que tenías que sacar los términos, que habías escrito así los cuadraditos. Exactamente. Vamos a escribir esto. No voy a hacer... O sí, por ahí hago 16 cuadrados, total. Sí, tengo tiempo todavía de hacerlos. A ver, vamos a marcar estos dos. Si los copio y los pego, ya son 4. Y si le agrego estos dos, y los copio y los pego, son 8. Ahí ya tendría 8. Y si además marco este y los pego, voy a tener 16. ¿Es correcto eso? Sí, ¿no? Sí. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Bueno, voy a poner los números. Me dice A4. Esto es A1, este es A2, este es A3 y este es A4. A4 me dice que vale 7. El último, no, para. Este es A4, este es A5, A6, A7 es este. A7 vale 16. ¿Está bien? Bien. ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Qué puedo escribir de acá? Yo voy escribiendo cosas acá mientras ustedes van pensando, ¿eh? ¿Qué puedo? O sea, este A1 va ahí. Quiero ponerle más o menos las cosas. ¿Qué otra cosa puedo pensar ahí? Que entre esos dos la diferencia entra 3 veces. Puede ser. ¿Están de acuerdo que entre esos dos la diferencia está 3 veces? 2, ¿no sería? ¿2 o 3? Cuenten. Tres. La diferencia es la separación que hay entre los cuadraditos. ¿Sí? O sea, la diferencia es la separación entre los cuadraditos. ¿Cuántas separaciones tengo? 3. Ahí tenemos. Entonces, A4 vale 7. A5 no lo conozco. A6 tampoco lo conozco. Y A7 vale 16. ¿Qué puedo plantear entonces? Yo podría plantear con relación a estos dos. O sea, tomar, por ejemplo, esto. A ver si me deja marcar. Esta y esta. Las voy a tomar con una... como si fuera una progresión aparte. O sea, A4, A5, A6 y A7, para mí es una progresión. Entonces voy a poner ahí lo siguiente. Voy a decir que A7 va a ser igual a A4 más, entre paréntesis, n. ¿Cuánto vale n? Si yo estoy tomando la progresión esta.
Esta y esta. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto vale esa progresión? ¿Cuántos términos tiene? Perdón. Quiero pintarla de color ahí. ¿Cuánto valdría? Chicos. 4 términos. 4. A ver si me deja pasarla para atrás. Enviar el fondo. Bueno, ¿por qué no me lo deja? Había un numerito ahí atrás. Bueno, parece que no quiere. Vuelvo todo para atrás porque no se ven los números. ¿Sí? Entonces, 4 términos, perfecto. Es 4 menos 1. ¿Y cuánto va a valer la diferencia? No la conozco, porque es lo que yo quiero averiguar. Entonces, ahora voy a reemplazar. Voy a decir, ¿a 7 cuánto vale? 16. Perfecto. ¿A 4? 7. 7. 7. Más 4 menos 1, que es 3, por D. Y de acá puedo despejar cuánto vale D. Yo puedo decir que D va a ser igual 16 menos 4, todo eso dividido 3, que se está multiplicando. 16 menos 4, ¿cuánto es? 12 dividido 3, y esto me va a dar que es 4. Perfecto. Ya tengo cuánto vale entonces la diferencia. ¿Qué me faltaría hacer para averiguar la suma? Yo quiero copiar, quiero averiguar la suma. Si yo quiero averiguar la suma, me va a quedar que es igual a, ¿se acuerdan cuál era? Esto sería A1 más A16. A ver, esto es A1 más A16 sobre 2 multiplicado por 16. Sí. ¿Está bien? Sobre 2 por 16. ¿Conozco cuánto vale A1? No, hay que averiguar a 1. Hay que averiguar A1. ¿Conozco cuánto vale A16? Sí. Ah, no, a 16 no. No, parece ¿cómo se llama? Podríamos decir que A16 vale 7. No, en realidad A7 vale 16. Pero A16 tampoco, no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que averiguar A1 y A16. ¿Cómo hacen para averiguarlo? Restar o sumar. O sea, para A1 habría que restarle al 7. Perfecto. A ver, podrían hacer, como están diciendo recién, podrían hacer lo siguiente. Podríamos hacer 7 menos 4 me va a dar este, y en lo que me dé acá menos 4 me va a dar este, y lo que le resto 4 me va a dar este. Me va a dar negativo seguro, ¿eh? O sea que A1 va a ser negativo. Y para averiguar a 16 podría ir sumándole 4 hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar acá. Sería 20, este sería 24, 28 y así hasta llegar a 16. Reemplazo y hago la cuenta. Si no lo quieren hacer así, porque acá son varios términos, pueden aplicar la formulita como aplicamos acá. Donde ustedes pueden poner acá a 7 y acá pueden poner a 1. ¿Sí? Y acá podemos poner ¿cuánto? Si yo acá considero a 7 y a 1, ¿cuánto tendría que poner acá? Lo maté con eso, ¿eh? 4 de vuelta, ¿no? No sé. A ver, si yo acá pongo A1, ¿cuánto pongo acá? Miralo en el dibujo. Fíjate en el dibujo que tenés acá. ¿Cuántos términos tenés? Tenés 1, 2, 7 no sé. 3, sí, 4, 5, 6, 7. Tengo 7. Entonces, si yo acá pongo, si yo arranco en A1 y acá digo A20, acá pongo 20. Siempre y cuando arranquen a 1. Acá no, porque yo no arranqué en A1, sino que era en el dibujito los tenía que contar. Si querés en el dibujo también los contás y acá te va a quedar que pones 7. ¿Sí? Y haces la cuenta. O sea, acá te quedaría 6 por... ¿Cuánto era? Por D. ¿Cuánto nos daba D? Por 4. Sería 6 por 4, 24. A 7 que valía 16.
16 menos 24 te da cuánto vale el término A1, porque vos estás averiguando A1. Y de la misma manera podrías poner acá 16, acá podés poner A1 porque ya lo averiguaste, y acá sería 16, haces la cuenta y averiguás a 16. Una vez que tenés eso, lo metes en la fórmula, ping, ping, haces todas las cuentas, ya tenés el resultado. ¿Está bien? Yo se los dejo para que lo averigüen ustedes y el miércoles me dicen cuánto les dio.